¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nuevamente aquí estamos, sus amigos de Abogarret, en una edición más de Ultimátum Jurídico, un programa que está realmente a la medida de usted, para que usted conozca sus derechos. Traemos temas muy importantes, de la cual le ilustre su conocimiento, para que pues cuando menos usted pueda tener la teoría, la intención de conocer lo que nosotros hacemos en estas cápsulas jurídicas. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, un tema que realmente toda aquella persona que ha tenido o tiene una relación de pareja, matrimonio, no matrimonio, casados, no casados, unión libres, ahora sí que de acuerdo al nuevo sistema de justicia, pues ya se da la equidad del género, y ahora sí que pareja de varones, pareja de mujeres. La ley ha venido transformándose también de acuerdo a los tiempos en que estamos viviendo. Vamos a hablar de las obligaciones alimentarias, este derecho fundamental que realmente lo tienen, pues ahora sí que todos, porque también el hombre puede reclamar alimentos, lo tiene la señora, lo tiene el hombre, lo tiene los niños, los hijos, lo tienen los padres, los abuelos, y toda aquella persona que ha realizado un acto de adopción, ¿no? A veces no, es que no es mi hijo, es que lo adopté. Pues sí, pero pues ya lo adoptaste, bien o mal está reconocido. Y de ello vamos a hablar de ese tema en cuanto a las obligaciones que existe, de la obligación de proporcionar alimentos de forma genérica, tanto en la vía familiar, que estamos hablando de la pensión alimentaria, como en la vía penal, que estamos hablando de las obligaciones, de los deberes alimentarios. Y como siempre me acompaña el maestro José Romeo Álvarez Hernández. Gracias maestro Jesús. Sí, buenas tardes a todos los seguidores de la página del periódico del diario Ultimátum. Realmente el tema de hoy que vamos a tratar aquí en el tiempo que nosotros que tenemos es respecto precisamente a los incumplimientos de los deberes alimentarios. Esto es en la vía civil, en la vía familiar, cuando hay una demanda, cuando se embargan los sueldos, y ahí se empiezan a descontar, ¿no?, los alimentos. Esto es respecto de aquellas personas que tienen un ingreso comprobable, que trabajan en alguna dependencia, tanto pública como privada. De ahí se descuentan los alimentos en la vía familiar. En la vía penal, pues es otra vía, ya es un delito, es incumplimiento de los deberes alimentarios, y también hay una sanción, ¿no?, en este caso. Aquí, tratándose de los alimentos, los problemas que tiene inherente la familia, como es precisamente el problema de quién está obligado a proporcionar alimentos, quiénes son las personas que tienen el derecho a los alimentos. Como bien lo decía, ¿no?, primero los hijos. Los padres están obligados a dar alimento a sus hijos. La ley así lo contempla, y al decir los padres, hay una parte muy importante que es los dos, tanto el hombre como la mujer, tanto papá como mamá. No nada más recae sobre el padre o sobre la madre, no, es obligación de los dos. Esto es un punto muy importante que realmente los jueces familiares no le dan la debida importancia, porque cargan más, hay que decirlo, cargan más esta obligación hacia los padres o hacia la persona que tiene un mayor ingreso, cuando realmente la obligación es de los dos. Ahí el abogado debe estar, en un caso de un juicio de alimentos, debe estar muy atento a resaltar esta importancia que tiene este artículo, porque la obligación de dar alimento recae sobre los dos padres. Es respecto de los hijos. También, quienes tienen derecho a pedir alimentos, los padres, cuando ellos ya son personas grandes, no tienen ingresos,
no tienen un medio de subsistencia, entonces la obligación de dar alimentos recae de los hijos hacia los padres. También hay obligación de dar alimento a los abuelos. Los abuelos tienen derecho también a pedir alimentos. Y a su vez también tienen la obligación de proporcionar alimentos cuando papá y mamá no están, ya no existen, ya fallecieron. Y hay menores de edad o personas discapacitadas, esa obligación recae en los abuelos. Y si no existiera por ningún lado papá ni abuelos, nada, están los hermanos, también les recae una obligación, y están los tíos, también les recae una obligación, y también a la inversa, también ellos tienen derecho a pedir alimentos cuando ellos carecen de todos los medios, de todos los bienes suficientes para que ellos se puedan sostener. Realmente es muy importante todo esto. Por ejemplo, también tienen derecho a pedir alimentos todas aquellas personas que vivieron en concubinato con su pareja, que no se casaron, pero procrearon hijos. Si vivieron 3 años juntos en el mismo techo, también tienen derecho a que se les ministre una pensión alimenticia, y tienen derecho también ellos a exigir que se cumpla con esa obligación. Respecto del Código Civil, ¿cómo toma en relación a los alimentos? Dice el artículo 297, la obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da tiene a su vez el derecho de recibirlos. Esto es algo muy importante. Toda aquella persona que tiene la obligación de dar alimentos también tiene el derecho de pedir alimentos. Es lo que les estaba explicando, que los padres tienen derecho a pedir alimento de los hijos, también los hijos de los padres, de los abuelos, y también viceversa, ¿no? Al contrario, también ellos tienen derecho a pedir los alimentos. Algo muy importante, cuando, por ejemplo, a falta de los hijos, a falta de los padres, y sobre quiénes recae la obligación de dar alimentos, si hay hermanos, son los hermanos, si están los abuelos, son los abuelos. Y también por ahí el código así lo contempla, ¿no? El Estado también tiene la obligación de dar alimentos cuando no exista absolutamente nadie a quien se le pueda exigir el cumplimiento de los alimentos. Algo muy importante, la verdad, y que respecto de los alimentos, la forma de dar alimentos, qué cantidad puedo pedir de alimentos, todo eso es a través de un juicio especial de alimentos, así se le denomina el juicio, que se entabla demandando a la persona, y esto es en la vía familiar. Ante el juez de lo familiar hay que presentar una demanda muy bien formulada, con todos los conceptos de lo que está pidiendo, de lo que está reclamando, y señalar muy de manera precisa a la persona, y si esta persona tiene ingresos, demandar su fuente laboral. Muy importante, licenciado. El por qué la obligación de proporcionar alimentos ambos, el hombre y la mujer. Simple y sencillamente porque el artículo 4 de la Constitución establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley y ante la sociedad. Mismos derechos, mismas obligaciones. Por ello en los dos, recae la responsabilidad de proporcionar alimentos a sus hijos. Desafortunadamente, y lo digo con todo el respeto del mundo y con todas las mayúsculas, existe una desigualdad jurídica, no jurídica, una desigualdad de interpretación de esta forma como dar los alimentos en los jueces, sobre todo si el juzgado donde recayó el asunto, el juez es una dama. Cuidado, toda la protección para la mujer. Cuando ellos, su actuación debe ser totalmente imparcial. Así debe ser. Deben someterse a lo que establece la ley, pero si llega a caer en un juzgado, la mayoría, en los 4 juzgados, los 5 juzgados,
los jueces son mujeres. Son mujeres. Y la verdad hay una carga a favor de la mujer y hay una desigualdad en contra del hombre, ¿no? Porque pues al final de cuentas ese tipo de asuntos nosotros los abogados que litigamos lo venimos resolviendo en instancias federales a través del juicio de amparo. ¿Por qué? Porque los jueces se atreven a veces hasta poner el 60% de pensión alimentaria cuando solamente hay 4 personas, ¿verdad? La esposa, el hombre y los 2 hijos. Entonces, realmente hay una desproporción muy amplia y muy cargada a la mujer, donde cuando nos toca a nosotros litigar a favor del hombre, pues ya tenemos que pelearnos con los jueces por la forma en que ellos vienen concediendo las pensiones, ¿verdad? Hay algo muy y a pesar de que hay pruebas en el expediente, lo dejan para el fin del proceso. Se tiene, o sea, malamente se tiene esa idea, ¿no? De que la obligación recae más sobre el cónyuge que de ella. Uh-huh. Y realmente respecto de el artículo 307 del Código Civil para el Estado de Chiapas dice que los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que deba darlos y a la necesidad del que deba recibirlos. Debe ser proporcional. Claro. Si yo gano una cierta cantidad, no me van a querer cobrar un 60-80% de alimentos, aunque es obligación, pero debe ser proporcional. Y también hay otra de que cuando se está litigando el asunto, dice la ley que tenemos que acreditar, debe ser de acuerdo a la proporción y a la necesidad. Así es. De repente aparecen facturas y notas de conocida tiendota que llega a todo el mundo ahí en el lado poniente, vestidos de lujo, celulares y todo eso. Bueno, eso ya no forma parte. Si bien es cierto, el vestido, los alimentos, los medicamentos y el servicio médico es una necesidad, pero pues no con esos hasta la gasolina del combustible del vehículo lo quieren cobrar, sí, ¿no? Porque el teléfono celular y todo ello. Hay una fracción del artículo, precisamente el artículo 305, que dice que también están obligados a proporcionarle un esparcimiento, una forma de esparcimiento para los hijos. Pero esparcimiento significa es algo no moderado. Claro. Pero para diversión, para lujos, para todo eso no entra dentro de la pensión. Dentro de la obligación. Dentro de la obligación de los alimentos. El artículo 304 respecto de los alimentos, ahí manifiesta qué es lo que comprende los alimentos. Comprende el vestido, la comida, la habitación, la asistencia médica en caso de enfermedad, dice, y en cuanto a personas que están embarazadas, cuando se separan y no se quiere hacer responsable el cónyuge sobre la persona, sobre su cónyuge, los gastos de embarazo y también del parto. También eso lo contempla el código y también eso abarca los alimentos, todo ese tipo de gastos. Lo que usted decía, lujos y todo eso, pues prácticamente no es así, aunque por allí les fijen una pensión alimenticia de una cuantía considerable a favor de la esposa, en este caso, ¿no? Porque ella queda bajo ella queda el cuidado y el resguardo y la custodia de los hijos. No se olvide, también ahí es algo muy importante, en estas cuestiones de alimentos, todo lo que es inherente a la familia, divorcios, alimentos, todo esto, es muy importante conocer bien el código. Una persona que realmente sepa todos los derechos y por todas las obligaciones también que marca el Código Civil. Por ejemplo, un acto muy recurrente en la persona que le están descontando y a veces se desobligan, inclusive hay personas que hasta abandonan el empleo, dejan de trabajar para ya no proporcionar esos alimentos. Algo desafortunadamente lamentable, no se puede hacer, no se debe de hacer. Sin embargo, ocurre. ¿Pero por qué? A veces argumenta
el deudor alimentario, el que está pagando, pasando la pensión, de que no sabe qué le están haciendo ese dinero, si realmente lo están empleando en la educación, en el vestido, en la comida de los hijos, ¿no? Ese es algo ahí, una duda, y por eso dicen, pues no le doy, no le paso los alimentos, como comúnmente se dice. Pero para eso también el Código Civil lo regula, lo reglamenta, y el artículo 318 séptimos del Código Civil dice así textualmente: la persona que tenga a su cargo los acreedores alimentarios son todos aquellos, los hijos, los que le están pasando los alimentos, los de la dependencia económica, los que dependen económicamente. Deberá rendir por escrito, dice, dentro de los primeros 10 días de cada mes de enero de cada año, un informe ante el juez del conocimiento, un informe al juez donde está llevándose a cabo ese procedimiento, en el que expondrá de manera clara y precisa el destino en que se ocupe la pensión alimenticia, con el objeto de conocer e informar en tiempo y forma su correcta administración, garantizando con ello, dice, los derechos a los acreedores alimentarios. Eso no acontece. En la práctica jurídica no acontece, y tampoco los jueces lo solicitan, ¿verdad? No cuando ahí está en la ley. Sí, pero aquí donde yo digo, y de que el abogado, la persona que esté litigando un asunto, debe velar por todos esos derechos y estas obligaciones que deben observar los impartidores de justicia, en este caso los jueces, ¿no? Si yo tengo duda de que si realmente está empleando lo que yo ministro de una pensión alimenticia a la otra persona, pues tengo toda la facultad de solicitarle al juez que le exija a esta persona que dé este informe de forma clara y precisa en qué se está empleando la pensión alimenticia, que no se desvíe, que sus fines no sean otro tipo, ¿no? También es de resaltar que así como hay pensiones muy abundantes, muy prósperas, de personas que el matrimonio ganan muy bien, ¿verdad? A veces son empresarios o funcionarios de alto nivel, donde realmente hasta dilapidan la forma o sea, lo que les corresponde para los hijos, lo gastan en otras cuestiones. Pero también hay que decirlo de que también hay muchas gentes con mucha necesidad. Claro. Hay parejas que viven una vida muy, muy precaria, ¿verdad? En el cual podríamos hablar de los pepenadores de basura, de gente que no va, que apenas gana para comer, y a veces se entroncan en un pleito en el cual tengan que ir a parar al juzgado. Bueno, ¿cómo regulamos esa pensión? Y desafortunadamente, maestro, y tú lo sabes, que cuando pasa ese tipo de cuestiones, las personas que no tienen una dependencia de un salario de un patrón, pues simple y sencillamente dicen, bueno, no tengo, y hazle como quieras, ¿verdad? No tengo trabajo, y a ver cómo te mantienes. Déjeme decirle que eso no es una excusa, ni tampoco el juez lo va a permitir, que porque no tienes trabajo o eres un haragán completo, no vas a mantener a tu familia, ¿verdad? Sí, entonces, si tú no mantienes a tu familia y tienes hijos pequeños y hay la necesidad y incurres en un abandono total, lejos de que ya estás cometiendo una violación a la ley en materia civil, también estás cometiendo un delito. Así es. ¿Verdad? Y te vas a hacer acreedor a 2, 3 cosas: a pagar la pensión alimentaria, a un delito que se llama abandono de familia, y te pueden obligar a que penalmente tú vas a la cárcel. Bueno, ok, no vas a pagar, pues te vas a la cárcel. Así de fácil. ¿Checamos redes sociales, maestro? Claro que sí. ¿Tenemos algo por ahí? Vemos, estamos realmente por aquí, ya me perdí.
Bueno, es que realmente la cuestión de los alimentos es bastante, por un lado, es beneficioso Ajá. para hacerlo por la vía familiar, lo que usted decía, ¿no? Si la persona tiene un sueldo seguro, trabaja en una empresa público-privada, tiene un sueldo, pues hacer la vía familiar, Correcto. la pensión alimenticia. En el otro caso, y cuando la persona realmente se niega, se rehúsa, es un empleado que trabaja por su propia cuenta, pero no le dice que no le pueden comprobar a los alimentos y todo ello, ¿no? Bueno, esta falta de poderle comprobar sus alimentos, pues ya se opta por la otra vía, que es la vía de incumplimiento de los deberes alimentarios. Cuando él sabe perfectamente que tiene la obligación de dar alimentos, pero no los proporciona, está la vía penal. Y en la vía penal ya es un delito, y por el cual va directamente a parar a los separos, hasta que él no cumpla con esa obligación de dar alimentos. Esto es muy frecuente, maestro, sobre todo en el ramo de la construcción, los mecánicos, los carpinteros, taxistas. Vemos, dicen, no, pues no tengo trabajo, ¿no? Yo no tengo cómo acreditar mi sueldo. Pero déjeme decirle que allí el juzgador, pues, se vale del salario mínimo, ¿verdad? Bueno, si no tienes, bueno, si no se te regula tu forma de cómo generas ingreso, bueno, cuando menos vas a pagar un salario mínimo o un porcentaje de un salario mínimo. De lo contrario, pues estás incurriendo en una falta de obligación, una violación a la ley, y por lo tanto pues vamos a tener que actuar. La ley se va a tener que actuar y meter a la cárcel o bien embargar propiedades en por caso incumplir, de que tenga precisamente por incumplir esta obligación de alimentos. Ya, ahora sí, ya tenemos, a ver quién está por ahí. ¿Tenemos preguntas? Así, comentarios. A ver, adelante. Bueno, un saludo ahí para los que nos están viendo. Y Julieta Chanona. Saludos ahí. Un saludo. Sí. Teresa Mendoza. Estar pendiente de la quincena, ¿no? Sobre todo. De la pensión. Yo creo que ya esos temas ya no los vamos a tocar. Sí, mejor ya, ¿no? Okay. Teresa Mendoza. Dice, ¿cómo puedo demandar a mi viejo? Dice. Ajá. Si no me da pensión, para la comida. Ok. Está Jorge Morales, dice, a falta de los padres, ¿a quién recae la pensión alimenticia si ya no hay abuelos? Ali Muñoz, ¿hasta qué edad se tiene que dar la pensión? Vamos dándole contestación a cada una, ¿no? ¿Retomamos? Sí, el primero es ¿cómo puedo demandar? Dice aquí, ¿cómo puede demandar a su viejo? Bueno, pues primeramente, que no esté muy viejo, ¿no? Si no, chance lo demanden va a ser al revés, olvídate que los alimentos son recíprocos. Entonces, bueno, pues primeramente, si hay hijos y ya son mayores de edad, pues a veces, entre ellos, a veces dicen, no, es que yo ya soy muy viejo y ya no puedo dar, ¿no? Pero si están pensionados, adelante, procede. A menos que se justifique una enfermedad muy grave, pues que en este caso hay una excepción. Si no tiene ingresos, pero tiene bienes. Nos vamos con los bienes. Sí, aquí si está casada, acta de matrimonio. Si hay hijos menores, acta de nacimiento. Y aunque no haya hijos, acta de matrimonio. Si no está casada, simple y sencillamente acreditamos el concubinato con 2 testigos y también tiene derecho. Y aquí va para las señoras aquellas que no están casadas, porque había esto de que porque no están casadas no hay derechos. Que no tienen derechos. Déjeme decirle que ahora, aunque no esté casado, usted tiene derechos. Tiene derecho a la pensión, tiene derecho a los bienes, y en caso de defunción por intestamentaría, entonces también hay derechos y usted puede alegar en un juicio sucesorio y también le corresponden los bienes, siempre y cuando tendríamos que acreditar el entrucamiento de la relación del concubinato para que pueda usted exigir esos derechos, ¿verdad? Entonces, es importante eso. No sé si quedó la pregunta resuelta. ¿Qué más tenemos? La otra es, a falta de los padres,
¿a quién recae la pensión alimentaria si ya tampoco hay abuelos? Si ya no hay abuelos, bueno, pues si hay hermanos, vamos con los hermanos, si o no, vamos, ahí están los vamos tíos. con los tíos. Y a falta de los tíos, falta de hermanos, falta de padres y falta de abuelos, el Estado tiene la obligación de mantenerte, ¿eh? El Estado mexicano, a través de la República o el gobierno del Estado o de los ayuntamientos, de acuerdo a donde tú vivas, la jurisdicción y el territorio de los gobiernos, tienen la obligación de dar alimento. Mira, la verdad, yo no conozco un caso de esta magnitud, pero la ley, la Constitución lo contempla y también los códigos. Los estados tienen la obligación, si ya no hay padres, no hay abuelos, no hay hermanos, no hay tíos, totalmente huérfanos los niños, así como esas criaturitas que andan en las calles donde le están induciendo la mendicidad, esos niños tienen la obligación el Estado mexicano de mantenerlos. Y ojalá mi voz se escuche fuerte y se escuche lejos para que le digan allá a los funcionarios de gobierno que allá hay muchos niños que están practicando o les andan induciendo la mendicidad y esos niños hay que rescatarlos. Así es. ¿Qué más tenemos, maestro? ¿Hasta qué edad se tiene que dar la pensión? Bueno, esa es una pregunta que nos hace Ali Muñoz. Ok. Bueno, la ley establece que hasta los 18 años, pero si persisten estudiando, continúan estudiando hasta que tengan el título y la cédula profesional, pero que no se pase de 25 años. Exacto. Porque muchos tienen ya 30, 40 años y como siguen estudiando, quieren que lo sigan manteniendo. Ya tienen 50, ¿verdad? Dice que todavía entonces, no han terminado. Ahora, y también aquellas personas que ya siendo mayores de edad tienen alguna especie de discapacidad. A ellos prácticamente hasta que desaparezca esa discapacidad o ahora sí que hasta si hay hijos aquí mayores de edad, pero hay discapacidad acreditada, aquí también hay algo muy importante. La ley establece hasta los 18 en cuanto a la pensión directa con los padres y los familiares cercanos. Pero en caso de que hubiera algún hijo discapacitado, acreditado, justificado, grave, si el papá viene cobrando una pensión, ¿verdad? Entonces a ese niño discapacitado, ese adulto discapacitado, le puede quedar la pensión. Nada más que hay que pelearlo. Porque las instituciones, al darse cuenta que murió el trabajador, el pensionado, bueno, queda a favor de la señora, ¿no? Muere la señora, pero pues quedó el adulto discapacitado que era hijo de ellos. Esa pensión la tenemos que pelear para que quede a la persona que está discapacitada, aunque sea adulto mayor, porque cuando son adultos ya no hay jóvenes estudiando, ya hay adultos, ya no hay obligación del Estado de continuar con esa pensión cuando muere el trabajador y muere la esposa, o ya no hay descendientes. Así es. ¿Qué más? Aquí hay una pregunta importante, muy importante realmente. Luis Solís dice, informe, me imagino que se refiere a los informes que dijimos que lo pueden pedir. Informes, o sea, dice que hay que pedir factura de tomate y de todo lo que consuman sus niños. Señoras, ahí les hablan, dice. Yo creo que el hombre responsable no debería esperar a que lo demande. Bueno, es cierto. El que es responsable. Pero también déjame decirte una cosa. Yo conozco, miren, aquí el maestro Romero, su servidor, al menos en mi caso, yo tengo 30 años de ejercicio profesional y he visto asuntos donde el hombre es muy responsable, pero la mujer le quiere quitar hasta los calzones. Sí, y lo demanda por 2 vías. No, y lo demanda por todas partes. Y cuando viene el pleito muy fuerte, dice, yo quiero el 100% de las casas, quiero la quincena, que no vea a sus hijos, y que mire, me está dando la mitad de su sueldo, pero no me alcanza. Y aparte de eso, la señora cobra una buena pensión o tiene un buen trabajo, pero eso sí, que no le toque su salario, solo el del hombre. Entonces, también... Esto no se trata de... claro. De andar pidiendo facturas, ¿no? Que compruebe realmente de una forma clara y precisa, dice la ley. Y eso sí, realmente a veces las pensiones no hay cómo comprobarlas. Claro,
porque es de acuerdo a la necesidad y a la posibilidad, porque tú vas a dar únicamente lo que posiblemente puedas dar, ¿verdad? Lo que está a tus posibilidades. Y ahora, necesidades hay muchas, ¿verdad? El Estado mexicano a cada rato nos sube impuestos porque no le alcanza para mantener tanta gente que la ciudadanía mantiene con los descuentos a todos esos políticos, ¿verdad? Entonces, no le alcanza y cada día van más los impuestos. Sí. Entonces, menos que alcance el raquítico salario que nos pagan los mexicanos. No olvidemos que hay aquí en el estado, pues, me sorprendió la verdad, porque yo tenía nociones, pero no sabía que realmente existía la famosa oficina de ay, se me fue. De asistencia pública. De asistencia, sí. De asistencia pública. Hay una oficina, una secretaría de la asistencia pública. Que tiene presupuesto. Que gobierna el estado, tiene presupuesto, tiene todo. Pues a ver que debo echarnos una vuelta y a preguntar a quiénes mantienen, ¿no? Vamos a ir a preguntar. ¿No? ¿Qué más tenemos, Aquí hay otro comentario de Sara Maldonado. Dice, si el niño no tiene mi apellido y después de años su papá me busca, ¿le tengo que dar pensión? No, pues no hay apellidos. Aquí lo que hay que hacer es un juicio de paternidad. No, pues aquí tiene que hacer primero ese juicio de reconocimiento. Primero tiene que pues tener el parentesco, los apellidos. Y si no lleva los apellidos y después lo busca, pues no hay derecho, tampoco hay obligación. Claro. ¿Verdad? Claro. Pues no, entonces, no sé si estoy bien o estoy mal. No, sí, Okay. Es correcto. No, simple y sencillamente, aquí hay que acreditar. Claro. Igual lo que comentaba al principio, todas aquellas personas que son adoptados también tienen derechos. Ese derecho nace nada más entre ellos, ¿no? Uh-huh. Si yo tengo un hijo que lo adopto, yo como padre tengo obligación hacia ese niño, pero si yo fallezco, ese niño que ha sido adoptado por mí no tiene derecho de pedir alimentos hacia los parientes colaterales que hayan quedado vivos. Esa es una condicionante que pone ahí el código en cuanto a una restricción más que nada, donde sí, la verdad ahí ya no hay obligación de proporcionarle alimento a esa persona que fue adoptada. Es algo muy importante también, porque dirá, bueno, se va a llenar de hijos mi hermano y al fallecer él, yo voy a ser el responsable de dar alimentos. Pues no, en este caso la ley no contempla eso. Realmente. ¿Qué más determinamos? ¿Tenemos? No, ahora respecto de que decía que todos los hombres que son responsables deben proporcionar alimentos sin necesidad que los demanden. Claro, el Código Civil establece un artículo y es precisamente el 305. Dice que el obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una pensión alimenticia suficiente al acreedor alimentario o incorporándolo a su familia. Esto es de que yo cumplo con esta mi obligación que tengo como padre o como esposo o cónyuge, es depositando una cantidad de dinero ante el juzgado para efecto de que le notifiquen de que yo estoy cumpliendo con esa cantidad de dinero. Pero ahí viene lo contrario, cuando la esposa se da cuenta de que me está proporcionando alimentos y me está depositando, es de forma voluntaria, viene ahora sí la parte esa, ¿no? La pensión. Que demanda la pensión. Yo le estoy depositando voluntariamente lo que considero que es, ¿no? Pero aquí es muy importante, maestro Romeo, de que, y valga decirlo, ¿verdad?, de que a veces hay un salario de 20,000 pesos y depositamos 2,000 pesos o 1,500 pesos. No es una pensión asequible al salario, no, claro, ¿verdad? Entonces, por eso ahí la ley dice que debe ser proporcional. Si fuéramos correctos, decirle, bueno, esta es mi constancia de salario y va mi 50% para mi mujer y mis hijos, y que me demande si quiero
estoy en lo correcto y eso debería ser lo correcto. Sí, claro. Pero desafortunadamente No, también los hombres no cantamos malas rancheras, sí, ¿no? claro, ¿Verdad? por eso están las leyes, ¿no? Por eso están las leyes, por eso hay un marco jurídico, porque todo aquel que se sale de la ley, pues aquí lo hace Claro. que entre, ¿no? Pasa precisamente eso. Si Ahí le yo, dan la señora justicia, ¿no? si yo gano cierta cantidad y por nada más querer aparentar que estoy cumpliendo con mi obligación y proporciono una cantidad mínima, pues la persona tiene todo el derecho a demandar. Claro. ¿Para qué? Para que sea el juez quien regule realmente a qué cantidad está obligado a proporcionar los alimentos. Pero con cuidado, pasa otra situación de que a veces el esposo, porque hay un asuntito por ahí que estaba proporcionando una cantidad suficiente, ¿no? De acuerdo a su salario, casi el 50% de su salario, que era poco, 9,000 pesos mensuales, estaba dando 4,000 pesos de forma voluntaria, se lo estaba dando directamente en la mano, se lo depositaba a una cuenta bancaria que le aperturó a la esposa, y no conforme con eso la esposa lo demanda, y al inicio de la demanda le fijan una pensión del 20%, realmente menos de 2,000 pesos. Dice, pues le fue mejor, ¿no? Estaba pagando 4,000 pesos y con la pensión provisional lo obligan a pasar nada más 2,000 pesos. Realmente, pues ahí el abogado que asesoró a esta persona, la verdad, no lo asesoró bien. Ahí voy de que la persona que contrate, que busquen quienes los vaya a asesorar en este tipo de problemas familiares, debe ser una persona que conozca realmente, para que no vaya a ser contraproducente el juicio que vayan a entablar. Tratándose de problemas familiares, es la verdad bastante difícil, son pleitos bastante fuertes, hay muchos intereses de por medio. Cuando están los hijos, los ponen de escudo. Cuando hay bienes, se van más por los bienes. A veces que antes decían, no te doy la firma del divorcio porque no quiero deshacerme, ¿no?, de los bienes. O a menos que me des una lana, pues o a menos doy, que ¿no? me pagues la firma de ese era el... Todo eso, afortunadamente, ya se terminó. Ya hubieron reformas en el 2019, realmente muy importantes respecto de los divorcios. Ya no es de que hay que comprobar, simplemente la Suprema Corte de Justicia determinó en razón al derecho que tiene toda persona a decidir lo que mejor le convenga para él mismo. En base a ese derecho es que surge todo esto, ¿no? Realmente, y sobre todo las cuestiones de divorcio. La verdad, basta la voluntad de cualquiera de las partes para tomar esa determinación. Ya no es como antes, ¿no? Y la ley también le da el derecho, cuando hay unas personas que se unen en matrimonio, nada más de que antes era el concepto de matrimonio, ¿no? La unión de un hombre con una mujer con la finalidad de perpetuar la especie, dice, de hacerla más grande y ayudarse mutuamente. Eso era en sí la definición de matrimonio. Pero ahora también, como ya hay esta libertad de decidir si voy a vivir con un hombre o con una mujer, pues ya es una especie de contrato de comunidad, realmente donde van a encontrar apoyo mutuo, ayuda y todo eso, ¿no? Una convivencia sana. Y si no la encuentran, pues también tienen toda la libertad de separarse, de divorciarse. Y también déjame decirte que también hay obligaciones, ¿no? Hay derechos y obligaciones. Claro, porque el Estado... Los alimentos, de los bienes, todo ello. Si tú como trabajador, tienes servicio médico y yo como tu pareja, entonces tú me vas a dar el servicio médico y la autoridad me lo tiene que conceder porque hay un documento, hay un... es más, pueden acudir a los juzgados a hacer un reconocimiento de concubinato y también hay derechos, definitivamente. Claro. Equivale al matrimonio y de esa forma pueden exigir sus derechos. Así es. ¿No? También la pensión en caso de muerte, pues también le queda la pensión a la pareja, sea hombre o sea mujer, y también hay obligación en cuanto
a los alimentos, y en caso de adopción, de la misma forma, entran en obligación ambas personas. Sí, claro, porque realmente estas cuestiones de alimentos es como la ley lo dice, y no es que a criterio del juez y todo, no debe tomar parte en ese aspecto, es de acuerdo a la necesidad del que lo solicita y a la cantidad de lo que gana. ¿Algún último comentario más que vamos? Pues aquí, no, pues aquí ya en redes sociales estamos a mano. Estamos bien. Estamos bien. Okay. Ya todo le dimos lectura, pues saludos ahí a todos los que nos están viendo. No nos mandan ni un mensajito. Pero sí bastante like. Bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias. 961-7080-680. Si necesitas una asesoría, con mucho gusto me puedes llamar y con gusto te asesoramos. 961-7080-680. Mi nombre es Jesús Ruiz Gómez. Hasta pronto. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias.